Bien, chicos, buenos días. Buenos días, profe. Días, profe. Bien, aquí, bien. Jamie, William, Willy, don Andrés y don Davy. Muy bien, empecemos. Listo. Vamos a hacer un poquito de memoria. Bueno, primero abordemos un poquito la imagen que están observando en este momento. Muy interesante ella, ¿cierto? Muy chévere. ¿Qué significa esta imagen? ¿Qué es lo que nos va a permitir abordar? Sencillamente, en cierta manera, lo estamos relacionando un poco con lo de la pandemia. Démosle un uso, ¿listo? Un uso adecuado a la famosa pandemia que nos tiene en esta situación ahorita. Ustedes escuchan mucho el término aplanar la curva, que ese es el objetivo. Bueno, lamentablemente nos hemos dado cuenta que después de que se cambiaron las normas, se han incrementado la cantidad de casos positivos, pero eso también es a razón de que se están desarrollando más, hay un incremento, ¿no? La palabra incremento es importante, incremento. Ese incremento se está dando en este eje, aquí donde ustedes lo están observando. Ya les marco, permítame. Este incremento usted lo va a observar aquí en esta altura. En esta altura son los incrementos, ¿sí? Son los incrementos que usted va a estar observando. Llegará un momento en que pues el gobierno o las personas, ya los ciudadanos, nos iremos a preocupar y decimos, uy, no, yo no me quiero contagiar. Y es cuando llega el pico, ¿no? Porque ya el sistema se colapsa, el sistema de salud se colapsa, la cantidad de camas para atender a las personas se va a colapsar. No, los médicos inclusive, muchos, espero que ustedes no tengan esa filosofía de discriminar a los profesionales de salud. Yo soy enfermero, por ejemplo, mi primera profesión es la enfermería. Pero se han visto situaciones, yo lo he visto en estos días, y porque cerca aquí viven profesionales de la salud, y he visto de personas que discriminan a estos profesionales porque piensan que se van a contagiar y porque compartimos el mismo barrio. Eso es ilógico porque son las personas que nos van a asistir, porque en cualquier momento alguno de nosotros nos vamos a enfermar. Ahora, ¿en qué consiste eso? La cantidad de pruebas se van a ver evidenciadas y los resultados a los 8 días es en estas alturas, en estos incrementos. Y esto que está aquí en el eje X es lo que nosotros vamos a definir para nuestro ejercicio como, sería como los valores del tiempo. Estos valores del tiempo son manipulables. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues sencillamente manipular un poco los valores del tiempo, extenderlos. Por ejemplo, aquí estoy poniendo 3, puedo poner aquí 5. Bueno, ahí ya me va a invertir y ese es el objetivo, en cierta manera. Bueno, esta función no está programada para hacer un valor tan grande. Pongámosle 4. Eso, está 4.
para poderla visualizar, porque está programada hasta de acuerdo a esta función de seno. No puede pasar de pi, sería por ahí 4. Entonces aquí vamos a ver, es esto, ¿no? Y luego esto, el descenso, ¿no? El descenso de esta curva. Todo esto está definido a partir de esta suma, mira. De esta suma, acá, mire. Esta suma, que es una antiderivada, el principio de una antiderivada. La definición de esta se define también una integral, podemos definir también una integral definida. ¿Mm? Una integral definida, que es un tema que van a ver ustedes en cálculo integral, pero aquí hoy vamos a ver solamente hasta solamente las antiderivadas. Recordar que todos son incrementos, son constantes sumas, son constantes valores. Referente a esa definición de la suma, referente a la definición de la suma, que ya creo que en algún momento habíamos abordado el concepto de la suma, el concepto de la suma. Acá, ya habíamos abordado este criterio, creo que ya lo alcanzamos a ver una introducción, inclusive dejamos unos ejercicios pequeñitos que yo les dije que eran más para entrenamiento si salía alguna pregunta en el parcial, pero aquí voy a aclarar algo que me preguntaban. Entonces, es todo de razón desde un punto hasta el otro, ¿no? Esa es la definición y ese es el criterio de la antiderivada, ¿no? Conocer el origen de la función. Entonces, esto es lo que hacen los especialistas, ahorita hay una área estadística, la bioestadística, ¿sí? Es una área nueva de estudio frente a lo que se está evidenciando hoy en día con la pandemia, la bioestadística. Bueno, aclaremos algunas definiciones que voy a hacer ágil porque esto ya lo vimos. Entonces, recuerden que abordamos los límites, el criterio del límite, y habíamos abordado la sumatoria, la definición de la sumatoria. Esto ya lo habíamos nosotros también trabajado con el criterio, la misma integral, que nos va a formar una curva o nos va a formar una recta desde 2 puntos. Y vimos esta sucesión de la de Gauss-Jordan, o de Carl-Fraser-Gauss. Que Gauss-Jordan, sí, el Gauss dio los aportes en sociedad con Jordan, ¿no? Bueno, realmente ellos dos nunca se unieron y si hagamos un criterio matemático, ¿no? Sino que grandes matemáticos utilizaron los postulados de Carl-Fraser-Gauss y de Jordan. Y dieron aportes para el estudio de los sistemas de ecuaciones, el sistema de definición de funciones por trozos, en fin. Bueno, eso es un tema que ustedes ya van a ver más adelante. Bueno, este ejercicio lo vimos también y creo que habíamos abordado estos ejercicios y les había puesto un reto, solamente como esto. Y esto sí lo que tenemos que hacer, que es consultar las propiedades de la sumatoria, aunque las vamos a ver ahorita a continuación. Vimos también un ejemplo, ¿sí? Vimos un ejemplo de estos ejercicios, cómo se desarrollaban, que en algunos textos se utiliza la notación K, en otros se utiliza la notación I. Entonces, eso depende del autor. Vimos este ejemplo también. Aquí I, porque daba esta definición, en fin. Y aquí vimos lo que se define con las constantes. Entonces, recuerden que utilizamos, ¿quién me ayuda a conocer por qué utilizamos 5 términos? Que era n menos qué, menos k más 1, para conocer la cantidad de términos a sumar. Eso teníamos la norma para conocer la cantidad de términos a sumar, ¿sí? Era n menos i o n menos k en este caso, más qué, más 1. Y de esta manera se podían conocer la cantidad de términos a sumar, ¿no? ¿Sí?
Cuando yo digo a sumar, es donde se van a evidenciar los incrementos, la cantidad de términos a sumar. Como es constante, como es un valor constante, entonces será n, que es 5, menos k, que era 3, ¿cierto? Nos da, perdón, menos k, que es 1, 5 menos 1, y nos da 4, más 1, nos daría 5. Quiere decir que este 3 como constante lo vas a tener aquí definido, ¿listo? Aquí lo vas a encontrar definido en todo el criterio de la suma. Que este 3 viene a ser como la parte de la función, cumpliría los mismos criterios de la función, sería una función como tú visualizas como una función constante. Cuando trabajas en una función constante, XY en un plano cartesiano, y te dice que es una función constante, por ejemplo, 3, pues tú marcas acá 1, pues vas a marcar puntos diferentes, ¿no? Aquí marcarías el 1, marcarías el 2, y aquí marcarías el 3, y como sabes que es una función constante, que es constante, pues se sabe que va a pasar por dónde, por el 3, ¿no? Bueno, casi me descaché un poquito. Entonces, por el 3, esa es la definición de una función constante. Pero como estamos hablando de una suma, estamos mirando desde qué distancia o qué valores al sumar se obtienen con esta misma constante, que sería 3, 5 por 3, 15, porque es 5 veces que se repite este valor 3. En pocas palabras, este criterio nos permite definir también la multiplicación. Ustedes en la guía van a ver algo de productoria, ¿sí? Productoria, que ya no es sumar, sino que es sencillamente aquí no vas a sumar, sino que vas a multiplicar. Y al multiplicar, por ejemplo, en el caso de la suma vas a definir el producto. Y en caso de la multiplicación estarías definiendo la potenciación, la radicación y la logaritmación. Claro que es un tema que vas a abordar más adelante. ¿Sí? Entonces aquí solamente yo le estoy dando es las bases. Muy bien, tenemos acá otros ejemplos. Bueno, aquí habíamos hecho aquí un aporte, ¿sí? Acabamos de escribir. Entonces aquí cómo se obtiene este resultado. No sé si se acuerdan o se aclaran, ¿no? Este ejercicio lo desarrollamos también en clase, entonces aquí es como recordar un poquito la definición que trabajamos en el encuentro antes del parcial. Y aquí ya unos ejemplos más detallados aplicando cada una de las diferentes propiedades. Aquí era asignar la suma, o usted en el caso de las derivadas, tú asignas la derivada a cada uno de los valores que hacen parte, que están dentro del paréntesis, dentro de la función. En las integrales vas a hacer lo mismo. Vas a tomar la integral y la asocia con esta primera parte de la función, la integral con esta parte de la función, sumar o restar, de acuerdo al criterio que necesites abordar. Y aplicar, bueno, recuerde que aquí manejamos unas fórmulas de sucesiones, inclusive nos apoyamos de las sucesiones geométricas que vimos, que conocen ustedes de fundamentos, y las aplicamos porque el límite inferior era 1, entonces cuando el límite inferior es 1 podemos aplicar dichas sucesiones. Cuando el límite inferior es diferente a 1 ya no lo podemos definir con esas sucesiones, sino necesitamos manejar otro tipo de criterio que serían las progresiones. Bueno, aquí otro ejemplo, que estas son las que yo te estoy diciendo, les estoy diciendo. Estamos aclarando porque hay compañeros que en el encuentro anterior no habían estado. Entonces estamos aclarando a petición de ellos, que me solicitaron. Y aquí el mismo criterio, cómo se define. Acá, cuando sustituimos el valor K, entonces, por cada una de las progresiones, se puede hacer de esta manera. Entonces, y ahí se maneja la definición, mire, de los primeros, las mismas fórmulas, pero ya no es con I, sino con K. Bueno, yo les dejo este material, tranquilo. Y acá era otro ejemplo que desconocíamos, ¿no?
en este ejercicio no teníamos claro para dónde teníamos que abordar. Bueno, este ejercicio tampoco lo trabajamos, pero porque es que el límite no está definido. Cuando el límite no está definido, lo que usted tiene que construir, en este caso, es una expresión, una fracción algebraica de esta forma. Mira, quedaría de esta manera. Esta sería la respuesta final. No quiere decir que a partir de esto construyes esto. Quiere decir que esta situación te sirve si llegas a reemplazar a n por un valor cualquiera, por 5, entonces te va a servir esta estructura, esta progresión. Has construido una nueva sucesión acá, la fórmula de sucesión a partir de estos criterios, ¿no? Para esta situación. Esto es lo que quizás deban abordar ustedes en cálculo integral. Esto será lo que van a abordar ustedes en cálculo integral. Muchas veces construir cuál es la función que me permite a mí definir la curva, ¿no? Reducir la curva, lo que hacen ahorita en este momento los especialistas, ¿no? Entonces, eso tiene unas condiciones. Bueno, estos son los ejercicios para entender. Veamos un ejemplo. ¿En dónde se aplica? ¿Cómo lo vas a aplicar en un área de estudio, ¿no? En un área de estudio real. Muy bien. ¿Están viendo la imagen, por favor? Sí, señor. Listo. Entonces, muy bien. Aumentamos un poquito aquí el tamaño de la pantalla. Eso. Eso. Muy bien. Entonces, aquí vas a tener, no sé si me alcanzan a ver aquí la sumatoria, la que la alcanzan a definir. Aquí está de 1. Está desde 1. La suma está desde 1 hasta 1. Quiere decir que aquí está el límite inferior. El límite inferior sería desde el 1 hasta el 1. ¿Sí? Entonces, lo verde, todo esto verde, está de 1 hasta 1, ¿no? ¿Sí? Hasta 1, todo lo verde. Lo azul, que sería para el eje horizontal, estaría, el límite inferior sería 0, acá, lo marcamos. Hacemos aquí las marquitas, aquí sería 0, 0, hasta 0, ¿no? Se mantiene en su punto 0, no se mueve. ¿Qué pasa si empiezo a desplazar los puntos? Pues, por ejemplo, que ya no sea 1, sino que sea 2. Entonces aquí, desde 1 hasta 2, lo verde. Desde 1 hasta 2. ¿Listo? Entonces lo verde lo marcaríamos desde el 1. ¿Sí? El límite inferior desde 1, pero ya esto nos indica los números de cuadros verdes que usted va a ver. Aquí serían 2 cuadros verdes, 2 rectángulos verdes, y aquí sería un cuadro, 2 cuadros verdes con diferente área, por supuesto. Y aquí sería la definición desde 0 a 1, pero solamente desde 0 a 1, pero nos permite solamente, vas a encontrar un cuadro verde. En esta estructura en forma de sumatoria, ahora en forma de integral, estaría definida desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, y con la función x al cuadrado. Ahora, recuerde, estoy hablando no toda la función, sino la función cuadrática. Toda estaría la curva de esta función sería esta, ¿no? Y todo esto sería la curva de todo esto, sería la curva de la función. Toda esta parte abordaría la curva de la función. Pero en este caso yo voy a abordar la curva desde este punto, ¿sí? Hasta este punto, hasta el punto 1. Claro, yo también puedo abordarlo desde el punto, por ejemplo, 2. Aquí yo le voy a B, va a cambiar aquí en el 2. Entonces aquí ya la observan. B ha cambiado al 2. Mire, B en el 2. Y también
La estructura de la suma se mantiene de 0 a 1, de 1 a 2. Dos cuadros verdes, un cuadro negro. Ahora, vamos a alterar aquí este valor. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estoy desplazando, esto es la diferencia. ¿Mm? Aquí en esto que se está formando el color rojo, en lo que está formando el color rojo, es la diferencia de los valores, la diferencia de los valores que están por fuera de la curva. Este valor y este valor. Entonces, aquí vamos a ver los valores que están por fuera de la curva. ¿Listo? Ahí estarían los valores que están por fuera. Aumentemos un poquito, dejémoslo aquí en 1, que es más práctico trabajarlo con el 1 para poderlo explicar. Entonces, pongámosle aquí N9. ¿Listo? Y acá vamos a ver qué sucede con N9. Si se dan cuenta, hay unos valores entre más, la idea es encontrar el área bajo ¿qué? Bajo la curva, ¿no? Entonces hay varias formas de encontrar el área bajo la curva. Es trazar pequeños rectángulos. Este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, ¿sí? Este otro rectángulo y sumar todas las áreas. Sería una forma de encontrar el área bajo la curva desde 0 hasta este punto, ¿sí? Sería una forma. Pero a medida de que el rectángulo es más grueso, por ejemplo acá, es más ancho, perdón, es de mayor distancia entre sus puntos, los rectángulos de la base, ¿cierto? Se pierden más valores aquí para definir. No estaría yo sumaría esta área y estos valores se estarían perdiendo, que serían los valores diferenciales, los valores diferenciales. Entonces, ¿cuál es la intención? Y yo sumaría esta área más esta área, ¿cierto? Entonces aquí sería de 0.3 a 0.65, 0.6, más la altura, sería esta área más esta área. Estaría aproximándome al área bajo la curva desde el punto 0 hasta el punto 1. En este caso sería de 0.33. Pero si yo hago rectángulos cada vez más de menor distancia en el eje X entre sus puntos de menor distancia, por ejemplo aquí vas a ver 7 rectángulos azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Uy, perdón, fallé. Sí, 7 rectángulos azules, míralos. 7 rectángulos azules y 8 verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdes. ¿Cierto? Pero usted observa acá, observa que prácticamente estos valores, estos rectángulos verdes están siendo divididos prácticamente casi se acercan a ser divididos por la mitad. ¿Mm? Se acercan como a ser divididos por la mitad, pero no, son valores aproximados. El área pues todavía no es exacta, ¿sí? A medida que hay mayor rectángulos, ¿sí? A medida que yo hago más rectángulos, la diferencia en el error del área que se está perdiendo, que no se está contando bajo la curva, va a ser menor. ¿Qué va a hacer? Pues aumentar la cantidad de rectángulos, mire, y a medida que yo aumento la cantidad de rectángulos, esta área se pierde, es menor, ¿no? Cada vez es menor, cada vez es menor. Y me da una garantía de que el valor se aproxima cada vez más al límite real, al valor real. Inclusive, yo aquí puedo ampliar más los valores, pero imagínate la cantidad de sumas que tendría que yo hacer. Y eso que solamente estoy desde 0 a 1, desde 0 a 1. Y todos estos punticos que están por fuera, digámoslo con un valor más pequeño, acá. Pongamos este valor más pequeño.
¿ah? Vas a ver lo que sucede en razón a esta diferencia. Mira, mira que esos rectángulos, tanto lo verde que está por fuera de que no se cuenta en los rectángulos azules, la diferencia que no se cuenta por los rectángulos azules, que es esto verde, mira dónde lo vas a encontrar. En altura, mire, corresponde a la altura. La altura va a ser siempre la misma. Porque siempre la altura va a ser siempre la misma. Va a ser en este caso, va a acercarse a la unidad, ¿no? Se va a acercar a la unidad. A la unidad. Esto sería como una aproximación a buscar que el valor sea lo más exacto posible, ¿no? Cambiemos aquí el incremento. Cambiamos este incremento, ya no le ponemos 1, le vamos a poner 5. A ver qué pasa. Entonces aquí ya he cambiado el valor a 5. Nuestra función, nuestra integral, también ha cambiado el valor, mira, de 0 a 5. Recuerden que ustedes no están viendo cálculo integral, sino están viendo cálculo diferencial, sino que estamos abordando la antiderivada. Entonces, ¿cuál es mi intención? Obtener esta función. Recuerden que yo quiero averiguar la función, pues yo sé que es una función cuadrática, debe ser que la función de donde yo derivé es una función lineal. Entonces aquí, si te das cuenta, no notamos diferencia. Inclusive aquí yo puedo trazar muchos más rectángulos. Y mira a dónde se acerca. Al cuadrado, porque es un área. Entonces aquí sí es 5, por lo tanto aquí será ¿qué? 25. Estoy buscando una unidad cuadrada, valores cuadrados, unidad cuadrada, un área. La información que yo voy a obtener debajo de la curva, la información que yo voy a obtener debajo de la curva son unidades cuadradas. Claro, no estoy usando toda la función, estoy usando una parte de la función. ¿Listo? Bueno, eso era como así como una explicación como ágil. Es importante, ¿no? En el estudio actual lo que buscan es aumentar las pruebas. Las pruebas que hoy en día se hacen, el testeo, ¿sí? Los exámenes, las pruebas de laboratorio frente a las personas enfermas. Y usted por eso se está dando cuenta que para estos días hay más casos porque han aumentado los diagnósticos. Pues aumentan también los casos en razón al tiempo. Aquí, esta parte inferior va a ser el tiempo a medida que pasa. La intención es identificar la cantidad de pacientes. Pero no quiere decir que la curva, la intención de aplanar la curva no consiste en que no se enfermen las personas, sino que que las personas se enfermen con la suficiente capacidad del sistema de salud para poderlos atender. Cuando ya está aquí, es que ya el sistema, por ejemplo, pongamos el sistema que tienen 15 camas y es hasta acá. Y ya aquí ya incrementa, ya no hay capacidad de atender a todos esos pacientes. Esa es la intención del ejercicio que están haciendo con nosotros, que nosotros somos parte del estudio. Si no lo sabías, somos parte del estudio. Bueno, esta es otra definición de la sumatoria. Entonces, estos son los ejercicios que yo ya los había dado, pero que ya los vamos a desarrollar. Vamos a hacer varios ejercicios. Pero yo ya les descargo ahorita la guía adecuada. Estos son ejercicios de entrenamiento, eran para entrenamiento. No sé si los hicieron, creo que no. Y todo, bueno, aquí queremos abordar un poquito cómo se identifica con la población. Más que todo que la clase del día de hoy es ver cómo enlazar todo lo que has visto de funciones, de límites, de derivadas, con una situación real. Por ejemplo, con nosotros los colombianos, en este caso la quise limitar un poquito, lo puse con 1 minuto, sí, Paquira. Pero van a aparecer unos valores que ustedes no sé si ya vieron estadística. Pues no les corresponde, esto no es clase de estadística, es cálculo diferencial, pero para que identifiquen
que este concepto usted lo aborda también no todo con una población, toman una muestra. Es lo que están haciendo con las personas que están examinando. A las personas que están examinando se les toma una muestra. Y aquí, pues sencillamente lo que hacen es identificar la población, identificar algunas características de esa población que se estudia. En algunos se cometen error, en otros dan una garantía, un valor, una confianza en el valor. Se conoce la muestra, el tamaño de la población, que son todos los colombianos, el tamaño de la muestra, bueno, en este caso, el tamaño de la muestra que serían los estudiantes de Uniminuto. Bueno, aquí unos conceptos de estadística que no me voy a meter porque eso es otro tema, pero ahí, para no tener lío, pues a veces se utiliza esta notación y todo esto se maneja, lo que yo quiero es que nos demos cuenta que aquí se maneja el valor n, ¿m? El límite superior, ¿sí? Que hemos abordado en nuestras clases. Bueno, aquí otras cosas, bueno, y yo no me meto sino para que usted lo tuvieran un poco claro. Bueno, aquí cómo se aplica. Bueno, esto es de estadística, pero yo no me meto allá. Sería interesante. Me dan ganas de hablar del tema, pero no salimos. Entonces, todo esto, en la definición de las derivadas, usted tiene que ir a buscar la base de la función. ¿Mm? Entonces, usted tiene esta función. ¿Mm? Veamos acá. Esta función, digamos que tienes la siguiente función. Fx, entonces aquí sería fx, en este caso igual a x elevado a la 3. ¿Listo? Ahora aquí tienes f' de x sería igual a ¿qué, muchachos? A 3x, ¿cierto? 3x elevado a la 2. ¿Perfecto? A la 2. Listo. Esa sería nuestra definición. Ahora veremos el otro caso. Ya lo hemos abordado con x a la 3. Ahora hagámoslo con x a la 3 más 4. Imagina que tienes f x igual a x elevado a la 3 más ¿qué? Más 4. Ahora derivemos f' de x sería igual a ¿qué? A 3x elevado, ¿qué? 3x Elevado a la 2. ¿Si te das cuenta? Ahora, vamos a mirar con la otra y ya. función. F x igual a ¿qué? Utilicemos esta. A x elevado a la 3 más ¿qué? Más, perdón, menos 1. Menos 1. Menos. Si derivamos, sería f' de x igual a ¿qué? A x, perdón, a 3x 3x al cuadrado. elevado a ¿qué? A la 2. Al cuadrado. Sí, señorita. Muchas gracias. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en las tres condiciones, en las tres situaciones, vamos a obtener ¿qué? Lo mismo. ¿Sí? Si tomo la primera función y la derivo, voy a obtener esto. Si tomo la segunda función y la derivo, voy a obtener esto. Y si tomo la tercera función y la derivo, voy a obtener esto. Sucede que cuando yo les digo integrar o aplicar la antiderivada, consiste en que yo voy a aplicar la antiderivada de esta función que ha sido derivada y mi objetivo es obtener esto. Mi objetivo es obtener esto. Mi objetivo es obtener esto. Pero ¿cómo puedo yo hacer para poder definir obtener esas tres funciones? Realmente no es posible obtener, saber, yo tengo esta integral antiderivada, pero puede darme esto, pero no sé, me puede dar, no me va a dar este resultado. En todas tengo un valor común, que es x elevado a la 3, x elevado a la 3
y x elevado a la 3. Quiere decir que esa es la función base o la función primitiva. Y yo la voy a denotar de la forma así. Yo lo voy a anotar como fx mayúscula. Esa parte yo la voy a denotar como fx mayúscula, como mi función primitiva, mi función base. Como c puede ser cualquier valor, que puede ser -1, puede ser 4 o aquí más 0, voy a poner esta c. Y esta c se va a definir como constante de integración. Constante de integración. Y, por ejemplo, en este caso de nuestro ejercicio, aquí yo tengo la función, previamente su diferencial. Recuerde, las diferencias fue cuando yo armé hace un momento la gráfica, la gráfica que vimos al comienzo, que yo desplacé y se formaron aquí todos esos bloquecitos. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Aquí tengo mi función, un ejemplo, está previamente derivada, y voy a obtener su antiderivada. Su antiderivada sería ¿qué? Sería esta, x a la 3. ¿Y qué sería? Mira que en todas tengo 3x a la 2. Recuerda que en todas he logrado obtener x, 3x a la 2. Y aplico y obtengo x a la 3 más c. Este x a la 3 más c es f mayúscula x, que significa antiderivada, mi función primitiva, la función primitiva. Y se aplica, que haría estas antiderivadas, quedarían incluidas en esta función. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Para que ustedes puedan abordar todo el criterio de antiderivadas, necesito que me tengan claro, ¿sí? Es importante que tengan claro el concepto de suma, ¿bien? Toda la definición de suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo el día de hoy les voy a cargar, ya está cargada en el aula virtual, la guía de sumatoria. La guía de sumatoria, desarrollas todos los ejercicios. Nos vamos a encontrar el día jueves y necesito que el día jueves me lleguen ustedes con preguntas, ¿sí? Con preguntas de todos estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, para que los puedan tener en cuenta para trabajar en el próximo, ¿qué? En el próximo encuentro. ¿Listo? Esto sería lo que tendríamos que hacer. Pues, yo quiero que más bien veamos, desarrollen los ejercicios de Rayman, de suma Rayman, y el jueves, según lo que tengan de preguntas, el mismo jueves tienen que subir esa actividad. Usted tiene que subir el jueves. Entonces vas a estar ocupado el día de hoy y el día de mañana. ¿Listo? Eso sería, chicos. No los molesto, los voy a dejar trabajando. Si hay alguna novedad de calificación, por favor me escriben por mensaje privado en el aula virtual. Y con mucho gusto se les atiende, se les colabora y se les aclara la duda o inquietud que tengan frente al caso. ¿Listo? Chicos, empiecen a desarrollar la guía. Eso sería la recomendación. Yo los dejo. Cuídense. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, Pues, gracias. chao. Ya está la guía cargada en el aula. Bueno, pues. Bueno, gracias. Gracias, profe. Bueno, que se bien.